Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, y hoy estaremos platicando de noticias de la NFL, que si los Steelers pretenden añadir otro wide receiver, la preocupación o no del hombro de Anthony Richardson y noticias sobre algunos ataques terrestres. También estaremos hablando de los principales movimientos en posición promedio de draft de algunos jugadores para Fantasy Football. Y por último, cerraremos con el potencial de Malik Nabers, porque el novato ya está teniendo comparaciones con Odell Beckham, nada más y nada menos. Empecemos con las noticias de NFL más relevantes y lo que se dice en algunos campamentos de los equipos que puede cambiar la percepción fantasy de algunos jugadores. Primero hay que hablar del retiro de Darren Waller. Ya se venía especulando que esto iba a suceder y la realidad es que Darren Waller fue una gran, no quiero decir leyenda, pero sí fue un jugador importante para Fantasy Football. Su año de explosión llegó en el 2019, después que tuvo un hype en Hard Knocks cuando estuvieron los Raiders. Ese año terminó como el tight end 5 con 13.8 puntos fantasy por juego. El mejor año de su carrera vino en el año inmediato siguiente, el 2020, en el que terminó con 145 targets, 107 recepciones, 1,196 yardas, 9 touchdowns, 17.4 puntos fantasy por juego, terminando como el segundo mejor tight end esa temporada. ¿Alguien lo tuvo en sus equipos? ¿Se acuerdan si lo tuvieron? Yo sí, porque yo estuve en el barco de Darren Waller desde el primer año. No desde el primer año de su carrera, sino desde ese 2019. Del 2019 justo al 2022, Darren Waller fue un tight end top 10 en fantasy. Fue bastante relevante. Pero ahora obviamente la pregunta es, ¿alguno de los tight ends que quedan en el roster pueden ser relevantes? ¿Daniel Bellinger o el novato Theon Johnson? Y la verdad es que yo dudo que alguno pueda ser relevante. Quizá utilizables en algunas semanas, sobre todo Bellinger, que está en su tercer año. Pero una de las razones por las cuales no veo relevancia en estos tight ends no solo es que carecen de talento, sino por el novato Malik Nabers, con el que estaremos cerrando el episodio. El hombro de Anthony Richardson no debe ser una preocupación para quienes jugamos fantasy, al menos no en estos momentos. Parece ser que es solo una molestia ligera y todo el campamento de los Colts estableció que de haber sido necesario, Anthony Richardson hubiera podido jugar un juego de NFL. Obviamente no es lo ideal que estemos a mitad de junio y estemos hablando de molestias en el mismo hombro en el que tuvo la cirugía y que lo marginó el año pasado, pero al menos todavía no hay que prender alarmas. En los Vikings, el coach de línea ofensiva ha declarado que el equipo tiene 2 running backs, 1 en su roster. Es decir, Aaron Jones y Ty Chandler. ¿Existe la posibilidad de un comité en los Vikings? Y la realidad es que sí es probable. Por más que pensemos que el talento de Aaron Jones es muy superior al de Ty Chandler, no hay que olvidar que Aaron Jones tiene un historial de perderse varios juegos cada año. El año pasado jugó solo en 11 juegos. Ty Chandler fue una decepción el año pasado, cuando Alex Mattison también lo fue, pero Ty Chandler no fue nada impresionante. Chandler fue subóptimo, pero podría tener algo de valor fantasy en últimas rondas. En mis proyecciones los tengo en este backfield, 60% para Aaron Jones y un 40% para Ty Chandler. ¿De dónde van a sacar los Steelers un wide receiver 2? ¿No es muy tarde para que los Pittsburgh Steelers estén buscando un wide receiver 2 para su roster? Cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo en la agencia libre o seleccionando un wide receiver mucho más temprano en el draft. Es obvio que esta ofensiva necesita ayuda de un wide receiver 2, porque Van Jefferson no perfila para ser un titular en sets de 2 wide receivers.
Es un receptor que puede ser mucho más versátil, de rotación totalmente. Pero la incógnita y lo que preocupa es Roman Wilson, un wide receiver que como novato a mí me entusiasmaba, no por haber llegado a los Steelers, sino su perfil saliendo del equipo ese del norte. Pero parece ser que le está costando trabajo y no está siendo considerado para ser ese wide receiver 2, al menos no de inicio. El problema es que no queda absolutamente nada de valor que pueda aportar algo sólido, constante a esta ofensiva de los Steelers. En la agencia libre están Hunter Renfrow, Russell Gage, Michael Thomas y Jamal Agnew. ¿Ustedes creen que Michael Thomas pueda tener un segundo o tercer aire en los Steelers? Yo sinceramente lo dudo. Vamos a ver qué sucede en ese campamento, pero me parece que ya es muy tarde para ir y salir a buscar a un segundo wide receiver, a menos que sea algún trade sorpresivo, pero también parece tarde para eso. Vámonos a los Raiders, donde el gerente general Tom Telesco habló de la habilidad en espacio abierto del running back novato Dylan Love. La mala noticia es que cuando estaba hablando de esa habilidad, lo estaba haciendo refiriéndose a equipos especiales. Es decir, que es muy probable que el rol del novato de inicio en la temporada sea regresando patadas y ya. Entonces, Dylan Love parece no ser una amenaza de inicio para Zamir White. Para ser relevante en Fantasy, Dylan Love tiene que ganarle primero el puesto a Alex Mattison y después ser una competencia en juego aéreo para Zamir White. Lo que luce bastante cuesta arriba, al menos por ahora. Siguiendo los ataques terrestres, pero ahora nos vamos a los Giants. Devin Singletary conoce de pe a pa esta ofensiva. Eso es lo que ha declarado su coach Brian Daboll. Y no hay que olvidar que Devin Singletary y Brian Daboll ya se conocen cuando estuvieron juntos en los Buffalo Bills. El contrato de Devin Singletary es bastante fuerte, 3 años por $16.5 millones. De verdad, era impensable imaginarse que Devin Singletary saliera de la agencia libre con algo más de un contrato por solo un año. Y los Giants se lo han dado. Tras la salida de Saquon Barkley, aquí hay oportunidades al por mayor. Y a pesar de que Devin Singletary no lució en métricas de eficiencia, hay 2 en las que sí tuvo éxito. Fue el running back 13 en elusividad y el running back 9 en yardas después de contacto por acarreo. Lo más loco que encontré en los datos de Devin Singletary fue en la parte final de la temporada con los Texans. De las semanas 10 a la 18, fue el running back 2, sí, el segundo con más yardas terrestres, 689, solo detrás de Christian McCaffrey, quien generó 807. Devin Singletary fue el running back 3 en acarreos en ese lapso, solo detrás de Rashad White y Najee Harris, y fue el running back 9 en puntos fantasy totales, promediando 14.3 por juego. ¿Ahora será caballo de batalla en los Giants? Tiene un techo limitado por la ofensiva. Obviamente los Giants no son los Texans. Pero si vamos a perseguir volumen, Devin Singletary parece ser un buen pick a su costo actual. En rondas medias, a partir de la ronda 7 u 8, poder seleccionar a un running back que perfila para ser casi caballo de batalla es interesantísimo. Un valor que pocas veces lo vemos. Para terminar con las noticias de NFL, pero siguiendo en los ataques terrestres, el novato Bucky Irving recibe buenos comentarios por su aceleración. Y todo esto a pesar, recuerden que Bucky Irving fue una decepción en el NFL Combine porque uno de sus atributos mayores justamente era la aceleración y la velocidad, pero recorrió las 40 yardas en 4.55 segundos. Parece que está estableciéndose como el running back 2 en los Tampa Bay Buccaneers. Yo preveo que pueda ser un running back de cambio de ritmo para Rashad White.
una especie de complemento y que tenga algunas situaciones en juego aéreo. Hay que recordar que Rachaad White, por más que me entusiasmaba demasiado el año pasado, no dejó de ser ineficiente. Fue el running back 57 en yardas por acarreo con 2.5 y fue el running back 33 en yardas por toque con 4.6 y tampoco fue nada explosivo. Fue el running back 47 en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas con solo 2.2%. No estoy diciendo que hay que evitar a Rachaad White. Lo que siempre he dicho desde este offseason es que quizá Rachaad White ya llegó a su pico de producción y tendrá una regresión en 2024. Hablando de tendencias en ADP, los movimientos en los últimos 10 días, del 1 al 11 de junio, el que más ha subido en ADP ha sido Rashad Bateman. Pasó de estar siendo seleccionado en el 166.6 a ser seleccionado en el pick 161.6. Más de 5 puntos o 5 puestos arriba. Está siendo seleccionado como el wide receiver 73. Es una ganga. Y yo sé que muchos me van a decir, ahí vas otra vez a entusiasmarnos con Rashad Bateman. Sí, pero no. Está siendo seleccionado como el wide receiver 73. La inversión es mínima. Si Rashad Bateman lo seleccionas como el wide receiver 73 y reditúa como el wide receiver 40, 30 puestos arriba de ADP, como creo que puede ser un rango para él, ya sacamos la inversión. Ya redituó en lo absoluto. Rashad Bateman pudiera terminar siendo un wide receiver top 36 si todo se alinea. Si Rashad Bateman puede volver a tomar la confianza de Lamar Jackson y ser utilizado en rutas cortas y que Rashad Bateman pueda generar yardas después de la recepción. No estoy diciendo que se va a colocar como la opción principal o el segundo en targets en la ofensiva de los Ravens, pero puede ser el tercero y tener algo de valor, al menos mucho más que el wide receiver 73, como está siendo seleccionado. Otro wide receiver que comienza a subir en ADP, pero que aún me parece en un rango razonable, es Courtland Sutton. Ha pasado de estar siendo seleccionado en el 97.3 a ser seleccionado en el 92.9, un aumento de 4.4 picks. Está siendo elegido como el wide receiver 49. Imagínense encontrarse en la ronda 10 u 11 de su draft de fantasy a un wide receiver número 1, sí, en una ofensiva que presenta grandes incógnitas, que tendrá un quarterback novato que no nos entusiasma como Bo Nix, al menos no para 2024, pero al final de cuentas los targets van a estar ahí o deberían estar ahí para Courtland Sutton. No pensemos en Sutton como un wide receiver 2 sólido, pero sí un wide receiver 3 bajo. Y lo podemos conseguir como el wide receiver 49. Una ganga. Son de esas inversiones que no cuesta absolutamente nada hacer y pueden redituar. Otro que me sorprende que comience a subir y me preocupa de cierta manera y espero que se estabilice esta subida es el wide receiver Rashee Rice de los Chiefs. De estar siendo seleccionado en el 83.7, ahora está siendo elegido en el 84.4. Está subiendo 4 picks. Pero está siendo elegido como el wide receiver 47. 2 puestos arriba de Courtland Sutton. Rashee Rice es una de las mayores gangas en estos momentos en drafts de fantasy fútbol, porque el upside es increíble. Estamos hablando de quien puede colocarse como el wide receiver principal de Patrick Mahomes, algo que ya hizo en la parte final de la temporada pasada. Rashee Rice fue parte fundamental del cierre de temporada de los Chiefs. Sí, yo sé que su tema legal nos preocupa, pero ya uno de los cargos se acabaron, ya. Se dio por cerrado el caso y listo, que fue el tema del fotógrafo con el que tuvo un incidente en un bar o en un antro. Faltan otros cargos, el cargo ese de conducir a máxima velocidad y el choque y demás, pero no hemos sabido absolutamente nada. Yo sigo en el entendido que el rango de suspensión para Rashee Rice puede ir de 2 a 4 juegos. Este ADP no está acorde a esa suspensión.
Porque aún con una suspensión de 2 a 4 juegos, Rashee Rice puede terminar siendo un wide receiver top 36 en Fantasy Football. Y una vez que esté listo al 100% y lo reinstale la NFL, si es que llega esa suspensión, Rashee Rice en automático es un wide receiver top 18. Una muy buena estrategia en estos momentos sería elegir a alguien que pueda compensar la posible ausencia de Rashee Rice, llámese Hollywood Brown, por ejemplo, o cualquier otro wide receiver que tenga un inicio favorable en el primer mes de la temporada, y después ir por Rashee Rice. Y Rashee Rice puede terminar siendo un league winner al costo que tiene en estos momentos. Otro wide receiver que me encanta buscar y que comienza a subir en ADP, y habrá que ver cuánto sube de aquí a agosto, porque creo que el hype pudiera llegar a ser desmedido, es Jameson Williams de los Lions. Ha subido 4 puestos en picks de draft y está siendo seleccionado como el wide receiver 48. Todavía es una muy buena inversión, porque no hay que olvidar todo lo que habíamos dicho de Jameson Williams, todo el trabajo que empeñamos en Jameson Williams en prospectarlo, en escautearlo, el capital del draft invertido por los Lions en él, lo que se esperaba de Jameson Williams. Lastimosamente, su carrera no ha podido despegar, primero por las lesiones que lo aquejaron en su primer año en la NFL y después por la suspensión. Pero la realidad es que los Lions tienen, o al menos se prevé, tienen un plan para convertirlo en el wide receiver número 2 de una de las mejores ofensivas en la NFL. Quizá termine siendo la tercera opción, detrás de Sam Laporta, de Amon-Ra St. Brown, por ahí empatado en target share con Jahmyr Gibbs, pero aún así, creo que vale la pena. Queremos partes en nuestros equipos de fantasy fútbol de este tipo de ofensivas explosivas y prolíficas. Y Jameson Williams, por ahora, es el más barato, es la rebanada más barata de todo el pastel llamado Detroit Lions. Y por último, otro wide receiver que está subiendo en ADP es Christian Kirk. Creo que por fin la gente se está dando cuenta lo increíblemente barato que estaba siendo seleccionado Christian Kirk. Hoy por hoy está siendo elegido como el wide receiver 30 y aún luce un rango en el que pudiera tener espacio para redituar. Christian Kirk perfila para ser el número 1 en la ofensiva de los Jacksonville Jaguars. Un Trevor Lawrence que seguramente deberá tener una mejoría evidente respecto de lo que vimos el año pasado. Y esta es una ofensiva que al final de cuentas debería entusiasmarnos de alguna manera. Travis Etienne, Trevor Lawrence, Evan Engram, Christian Kirk. La salida de Calvin Ridley deja un hueco importante en targets. Que sí, algunos deberán ir para Brian Thomas, el novato, pero muchos también irán para Christian Kirk y Evan Engram. Christian Kirk puede ser una aspiradora de targets. Puede terminar siendo un wide receiver top 24 en formatos PPR. Entre los jugadores que han bajado en ADP en los últimos 10 días, el que más ha bajado es el tight end Ben Sinnott, el novato de los Commanders. Ha bajado 6.4 picks y está siendo elegido como el tight end 18. Me parece un rango razonable. No estoy esperando que Ben Sinnott pueda ser relevante en el primer mes de la temporada de NFL, pero quizá en la segunda mitad, a partir de la segunda semana de octubre, tercera semana de octubre, Ben Sinnott puede ser relativamente relevante. Puede tener algunas semanas en las que podamos utilizarlo como una opción a streamear en la posición de tight end. Tiene buenas manos, tiene atleticismo. Es un tight end que perfila para ser más un tight end receptor que un tight end que además pueda bloquear. Si logra hacer química con Jayden Daniels, la verdad es que puede ser una opción interesante. Porque detrás de Terry McLaurin empiezan las incógnitas en quién va a ser el número 2 en targets en la ofensiva de los Commanders. Jahan Dotson, Austin Ekeler, Ben Sinnott. Y ahí aparece su nombre. Por eso me parece que Sinnott puede ser una especie de tight end a buscar en últimas rondas y tenerle paciencia, o bien ver cómo va evolucionando en las primeras semanas, cómo va participando, cuánto está siendo involucrado,
y entonces tomarlo en waivers antes de que llegue alguna semana de explosión. Otro jugador que está cayendo en ADP en este mismo equipo es el running back Austin Ekeler. En estos momentos está siendo elegido como el running back 37 y ha bajado 5.8 picks en draft. ¿Ustedes dónde están con Austin Ekeler? Porque la verdad es que la caída que tuvo el año pasado fue súbita, fue tremenda. De ser considerado como el segundo mejor running back en fantasy detrás de Christian McCaffrey, fue una decepción total. Austin Ekeler fue totalmente ineficiente. La verdad es que salvó, entre comillas, la temporada por el involucramiento que tuvo en el juego aéreo. Y ahora en los Commanders tendrá a Brian Robinson por delante de él. En los Chargers no había absolutamente nadie. Nadie le competía por el juego terrestre. En los Commanders será totalmente distinto. Esto puede verse como un punch 1-2, un comité muy claro con roles bien definidos donde Brian Robinson sea el corredor de primeros downs y Austin Ekeler el running back en situaciones de juego aéreo. Creo que su rango es ese, ser un running back 3 bajo. No veo mucho más upside para Ekeler. Otro running back que está cayendo en ADP es Alvin Kamara, quien ahora está siendo elegido como el running back 17 en el pick 71.3 global. Este es otro running back que también fue altamente ineficiente el año pasado, pero que tuvo picos de producción, que a través de touchdowns y a través de lo que puede hacer en el juego aéreo, perfiló para ser un running back top 15 y este año perfila para ser un running back 2. El año pasado veíamos como la posibilidad que Kendre Miller, el novato, le pudiera quitar oportunidades, pero eso no sucedió. Pero no sucedió quizá porque Kendre Miller pasó mucho tiempo de la temporada lesionado. Es posible que en 2024 veamos mucho mayor involucramiento de Kendre Miller, lo que va a limitar el techo de Alvin Kamara. Pero aún así, elegirlo como el running back 17 parece lógico, sobre todo si esperas. Si empleas una estrategia de zero running back y esperas para elegir un corredor, Alvin Kamara puede ser un sólido running back 2. Quien comienza a bajar de ADP, y ya lo habíamos hablado en el episodio pasado de Percepciones Fantasy, es Josh Jacobs. Parece ser que va en picada. El bajón fue solo de 4 puestos y a pesar de que ha bajado en drafts, en el pick de draft, sigue yéndose como el running back 11 en fantasy, lo cual me parece excesivo. Y ya lo decía la semana pasada. De 5 temporadas de Josh Jacobs, solo una ha logrado ser un running back top 10. Y en los Packers va a estar inmiscuido en un comité. Tengan cuidado. Y por último, que no me hace mucho sentido, es Kirk Cousins. Entiendo que existen incógnitas por cómo va a regresar después de su lesión, pero está siendo elegido como el quarterback 18. Entiendo también que en la percepción de la comunidad se vea como un downgrade lo que ha hecho el cambio de Kirk Cousins de tener a Justin Jefferson y a Jordan Addison y a TJ Hawkinson para ahora lanzarle a Drake London, a Kyle Pitts y tener a Villan Robinson de running back. Pero aún así, Kirk Cousins como el quarterback 18, me parece que por lo menos debería estar siguiendo como el quarterback 15. Aquí hay una posibilidad de tomar a Kirk Cousins como tu segundo quarterback en roster, quizá emparejarlo con alguien que tenga un techo mucho más alto, pero Kirk Cousins representa el piso y así equilibras la posición de quarterback en tu roster. Pues resulta que Malik Neighbors está empezando a recibir comparaciones con Odell Beckham. Hay que recordar que Malik Neighbors para muchos scouts era un mejor prospecto que Marvin Harrison Jr. Y algunos analistas incluso lo tenían como su wide receiver número 1 en sus listas previo al draft. Y esto no es una locura. Porque si bien Rome Odunze y Marvin Harrison perfilaban para ser un wide receivers mucho más listos para jugar en la NFL de inmediato,
Malik Nabers tiene algo de lo que puede sacar provecho en los Giants. Y la realidad es que no ha generado hype como con Harrison, obviamente por la situación. La ofensiva de los Giants no entusiasma absolutamente a nadie. Pero el talento de Nabers es evidente y debe tener un impacto tal por su talento que su sola presencia haga mejorar a esta ofensiva y a Daniel Jones. Porque yo sé que muchos han crucificado a Daniel Jones diciendo que es uno de los peores quarterbacks en la NFL. ¿Eso es realmente cierto? Hemos escarbado en los datos de Daniel Jones para saber o tratar de determinar y de entender por qué tuvo una tan mala temporada Daniel Jones. ¿Se lo atribuimos solo al quarterback? ¿O por qué no hemos hablado o yo no he escuchado echarle la culpa a las pocas opciones que tenía en el juego aéreo? ¿Quiénes eran los wide receivers de Daniel Jones el año pasado? Y no solo los wide receivers, sino también aquí entra Darren Waller, que fue una decepción en 2023. Porque es muy curioso que Daniel Jones el año pasado, en una muestra limitada de 6-7 juegos, haya tenido el mejor porcentaje de pases completos en su carrera con 67.5%, pero eso sí, tuvo el peor promedio de yardas por intento de pase con 5.7. El dato más loco que existe en Daniel Jones de la temporada pasada es que fue el 8º mejor quarterback en porcentaje de pases determinados como atrapables con un 77.5%. Y aquí es donde la ratita del cerebro empieza a dar vueltas y a decir, a ver, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que Daniel Jones fue preciso? ¿Que le mandaba pases en mucha, gran medida, en mucho mayor porcentaje que la media de la NFL a sus wide receivers y a su tight end, y sin embargo no pudo tener números? ¿Y sin embargo pensamos que tuvo una temporada desastrosa? A ver, sí tuvo una temporada desastrosa, pero realmente lo que voy es atribuible directamente a Daniel Jones. Ahora imagínense, pongan en la ecuación a Malik Nabers recibiendo pases de Daniel Jones, si puede continuar con esta progresión en porcentaje de pases determinados como atrapables, en porcentaje de pases completos. Malik Nabers puede explotar. Todo esto de Malik Nabers viene porque un asistente ofensivo anónimo en la NFL dijo que por la habilidad que tiene Nabers de generar yardas después de la recepción, puede contribuir de inmediato como lo hiciera Odell Beckham en su año de novato hace 10 años. Y esto es una locura, porque Odell Beckham ese año rompió récords para un wide receiver novato. Terminó siendo espectacular. No veo en el rango de posibilidades a Malik Nabers terminando como un wide receiver top 5. Pero la realidad es que sí podemos tener a un Malik Nabers muy, muy relevante en fantasy. Porque Daniel Jones ni siquiera necesita usar su brazo a profundidad, que es donde más le cuesta. Porque con pases cortos puede buscar a Nabers y Nabers encargarse de hacer la jugada grande, de generar las yardas después de la recepción. En 2023, Malik Nabers fue el wide receiver 9 en todo el colegial en yardas después de la recepción y fue el wide receiver 3 en yardas por ruta recorrida. Proyecto que pueda tener un target share entre 22 a 25%, lo que fácilmente puede traducirse en superar los 110 targets. Su ADP actual es de wide receiver 24. No sé si sea una ganga o no, me parece un rango razonable y es un rango en el que estoy decidido a invertir por Malik Nabers. Tomando en cuenta ADP, arriba de él están siendo elegidos Stephon Diggs, Cooper Kupp, DK Metcalf y Devonta Smith, que regularmente son veteranos con un declive ya en números y que además fungen como el número 2 en sus ofensivas. El caso de Diggs, de Cooper Kupp y de Devonta Smith,
que en el caso de Devonta Smith no aplica como veterano con declive, pero sí aplica como número 2. Y está siendo elegido por arriba de Zay Flowers, Tank Dell, T. Higgins, George Pickens y Amari Cooper. Salvo Zay Flowers, quien creo que puede tener un upside interesante al estar ligado a Lamar Jackson en su segundo año en la NFL, prefiero a Malik Nabers por sobre cualquier otro. Tank Dell, T. Higgins, George Pickens, Amari Cooper. Dame a Malik Nabers para buscar ese upside, para buscar ese home run que necesitamos para poder ganar campeonatos de fantasy. Y quizá la inversión no es alta y quizá la retribución tampoco lo sea. Pero si puedo tomar a Malik Nabers como el wide receiver 24 y que me reditúe como wide receiver top 18, estoy servido. Porque realmente, ¿cuántos en el rango del top 20, digamos top 20 a top 30, cuántos de esos wide receivers en ese rango esperas que puedan dar un brinco para ser un wide receiver top 12 o top 15? Realmente pocos. Algunos se va a colar sin duda, pero la proyección no da. Con Malik Nabers puede ser que sí. Quizá de ese grupo es el que tenga mayor upside. Ténganlo en la mira. Así como Marvin Harrison perfila para ser un top 12, Malik Nabers perfila para ser por lo menos un wide receiver top 24 en su primer año en la NFL. Con esto terminamos este episodio de Percepciones Fantasy. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue El Estadio Fantasy Podcast.